Seguimos la noticia para que llegues a ser sin censura. Qué bueno que continúa con nosotros de las noticias que estamos siguiendo para usted desde esta trinchera independiente. Por falla en el debido proceso, La Rana, quien fue ligado a desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, será liberado. Escuche bien, por fallas en el debido proceso, otra vez la Procuración de Justicia por la calle de las amarguras en México lindo y querido. Diputados del PRI respaldan acciones gubernamentales por migración. Pues ¿qué esperábamos? Manuel Granados renunció a la presidencia del PRD. El Consejo Coordinador Empresarial dice que la consulta del nuevo aeropuerto es ilegal. Sube a 11 cifra de muertos en Oaxaca por tormenta tropical Vicente. Donald Trump dice que cortará la ayuda que reciben los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador debido a que nada pudieron hacer para detener la caravana migrante. El mundo se volverá más peligroso por culpa de Estados Unidos, alerta Rusia. Huracán Willa, de categoría 4, avanza a costas mexicanas. Trump tuitea y México obedece. Les recomiendo el artículo de la revista Proceso. Balacera en casa de Norberto Rivera Carrera, uno de los temas de los que sabe San Juana Martínez, y sabe mucho precisamente porque ha estado investigando por años el rastro, la huella de Norberto Rivera y de los altos jerarcas de la Iglesia Católica. Se registró una balacera en la casa del ex arzobispo primado de México. El cardenal se encontraba en el lugar, pero dicen que no estuvo en riesgo. Un policía murió al impedir el ingreso de 3 hombres armados. Te pregunto, mi querida San Juana, porque yo me enteré de esto en un tuit que soltaste. Pues, ¿qué es lo que sabes? A mí me sorprendió saber que Norberto Rivera tenía guaruras y que vive en una de las... Bueno, eso ya no es sorpresa, que vive en unas zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Claro. No, bueno, es de sorprender, por supuesto, pero también es claro que algo está muy extraño ahí. A él no le hicieron nada, pero murió uno de sus escoltas protegiéndolo, ¿no? Es importante decir que recibió varios disparos. Recibí yo las fotos, que son horribles, ¿verdad? Y que por supuesto no estoy dispuesta a publicar, pero que es sintomático para analizar qué fue realmente lo que pasó. Fue un ataque. Realmente lo que me dicen es que fue un intento de secuestro. Entonces, a Norberto Rivera. Lo que han dicho oficialmente de que no estuvo en riesgo fue porque realmente los escoltas hicieron su trabajo, escoltas que le proporciona el Estado mexicano. Eso es lo que yo pregunto, ¿verdad? ¿Cómo un cardenal tiene la posibilidad de tener escoltas pagados por nosotros? Además, un cardenal seriamente cuestionado, Vicente, hay que decirlo, es el gran protector de los sacerdotes pederastas, un hombre que ha estado en contra de las víctimas de abuso sexual, de curas pederastas desde hace años. O sea, él sabía de la situación de Marcial Maciel y en su momento rechazó a las víctimas e incluso fue directamente hacia su linchamiento social, ¿no? Guaruras pagados por los mexicanos. ¿Cómo explicar eso? ¿Qué lógica podría tener que un alto jerarca de la Iglesia Católica reciba guaruras oficiales? A eso yo pregunto, ¿a qué le teme el cardenal? Si tiene la conciencia tranquila, ¿a qué le teme? El que nada debe, nada teme, ¿no? Dice el dicho. Pero yo creo que Norberto Rivera debe mucho. Y teme mucho. Y teme mucho. No sabemos si después dejará el país después de este intento de agresión, de ataque o de secuestro. No está seguro qué es lo que... yo recibí una foto de los 2 vehículos que huyeron en la zona de los hechos después de matar al escolta, ¿no? Un señor de 41 años. Lo que leo es que, y es del informe policíaco, que 3 agresores vestidos con uniforme tipo militar llegaron a preguntar por el cardenal y dejaron un sobre color amarillo. En lo que platicaban con los policías asignados al domicilio. Qué extraño. Ubicado en el 110 de la calle Camelia, Colonia Florida, en la alcaldía de Álvaro Obregón, ingresaron por la fuerza abriendo fuego.
El primer círculo de seguridad del cardenal, o sea, tiene varios círculos de seguridad, Sí. se dio cuenta de la situación e implementaron los protocolos de seguridad y respondieron a la agresión. En la refriega, el policía asignado a la custodia del clérigo, identificado como José Javier Hernández Nava, recibió 3 impactos de bala en el tórax y murió minutos después en un hospital cercano donde recibía atención médica. Y además, le falta a ese informe decir que fueron 3 impactos en el tórax, pero además te acabo de enseñar una foto con un impacto en un pie. Me sacó de onda cuando me decías, ¿qué es esto? ¿Por qué en el pie? Pues eso es lo que muchos preguntamos, queremos respuestas, ¿no? Es un ataque ciertamente extraño y ojalá que las autoridades sean transparentes en esto, aunque ya sabes que la transparencia no es su fuerte. Me llama mucho la atención que hablen del primer círculo de seguridad. Me llama mucho la atención que digan el policía asignado. A la seguridad de... Qué raro está todo, ¿no? ¿Cuándo? O sea, todo está para muchas preguntas en esta situación en torno a uno de los hombres más cuestionados en la Iglesia Católica. Hace como 10 años, San Juana, Vicente y Público Consentidor, aproximadamente 10 o un poco más, que todavía los medios no eran cuestionados, ¿no? Y que todavía hacían cebollazos sin ningún problema y no eran cuestionados porque no existían tan fuertemente las redes sociales. Me acuerdo mucho de una entrevista, un perfil que le hicieron a Norberto Rivera en su casa, y en el que se mostraba una opulencia fantástica dentro de un jerarca de la Iglesia Católica. Eran verdaderamente autos último modelo, unos anillotes fantásticos, joyas, una casa que parecía de un verdadero, de un rapero acá en Estados Unidos. Así, a ese nivel estaba Norberto Rivera, o está, ¿no? Entonces... Es muy extraño, ¿no? Que tal vez ahorita digan, a lo mejor fue un ataque o a lo mejor fue un intento de secuestro. Yo me iría más por esa parte de las fuentes de San Juana, que a lo mejor sí fue un intento de secuestro con este tipo, con tanto dinero, porque si ya han tenido antes la oportunidad de agredirlo y no lo han hecho, creo que esta vez fue por su dinero. Una pregunta que creo que es, desde mi perspectiva, obviamente, fundamental. ¿Cuánto gana un sacerdote para poder comprarse una residencia en una de las zonas más exclusivas de... una casa que no la tiene ni Obama, diríamos. A lo mejor Kanye West. Bueno, se supone que no tienen salario, ¿no? Que no tienen sueldo, que son donativos y que cuando incluso llegan los dineros del narcotráfico se limpian en la iglesia. Aquellas declaraciones de algún obispo cardenal. ¿Qué fue en la catedral, no? Que cruzaban el arco de no sé qué y se... Así es. El dinero sucio se limpia inmediatamente. Bueno, lo que no nos dijeron que eso pues es prácticamente blanqueo de capitales, pero eso no importa porque si ya dejan de ser narcolimosnas para convertirse en dinero limpio. Lo cierto es que son príncipes de la iglesia, viven como reyes más que como príncipes, tienen una ostentosa riqueza. La mayoría de la jerarquía católica. Yo hago un recuento de la vida de Juan Sandoval Íñiguez en el libro de Los Intocables, un perfil de 50 páginas a base de los 7 pecados capitales, y recuerdo que uno de ellos, pues obviamente la avaricia, es muy significativo porque Juan Sandoval Íñiguez vive en una hermosa residencia en Tlaquepaque con piscina, con media docena de habitaciones en donde muestra la ostentosa riqueza. No es el único, hay muchos obispos y cardenales que son tamera el mismo Marcial Maciel, o sea, recordemos estas investigaciones sobre ese monstruo. Es un monstruo verdaderamente. Era un monstruo, Marcial Maciel, ¿no? Gracias a Dios. Con todas las familias que mantenía, familias que tenía él, hijos, etcétera, ¿no? O sea, era verdaderamente un monstruo sexual, un depredador absoluto sexual. Tenía familias, tenía posesiones y casas en todo México y en otros lugares del mundo. Ahí lo tenemos, pero fíjense, yo quiero comentarles que en estricto sentido, cuando uno se ordena sacerdote, pues toma los votos. Por eso se llama eso de tomar los votos. Son 3 votos: el voto de silencio, el voto de castidad y el voto de pobreza. La realidad es que vemos con este tipo de monstruos que ninguno se ejerce, ¿no? En estricto sentido. Si hay alguien que ha investigado esta corrupción en la Iglesia Católica en México, ha sido San Juana Martínez. Yo te pregunto, el mexicano de a pie, así como
perdón, yo sé que tus oídos castos y puros chillan cuando no lo hagas, escuchan, no lo hagas. Cuando le miento la madre a los políticos que se sirven con la cuchara grande, creo que nadie estaría en desacuerdo de mentarle la madre, por ejemplo, a un Enrique Peña Nieto con una casa blanca. Claro. O una casa como la de Luis Videgaray. O esta o la de Felipe Calderón. Bueno, el mexicano de a pie también debería de exigir transparencia en estos personajes de la Iglesia Católica. Sí, ten cuidado, te vas a ir al infierno, ¿eh? O sea, es que los atavismos católicos que viven los mexicanos son tremendos, ¿no? Hasta hace poco yo recuerdo que había jueces que decían, bueno, es que yo no puedo meter a la cárcel al padrecito aunque viole niños, porque si no, pues me voy a ir al infierno. Entonces, imagínate qué clase de atavismos católicos hay como para sostener la actitud delincuencial de los agresores con sotana. Entonces, evidentemente, sí hay que exigir una transparencia que no existe hasta ahora sobre las riquezas de la Iglesia Católica. No es una institución pobre. México tiene la mitad de su población en pobreza, pero la Iglesia Católica Mexicana es una de las más prósperas. Por eso no quieren a Alejandro Solalinde, ¿no? Ni a Raúl Vera, claro. Y al obispo de allá de Saltillo. Verdaderos sacerdotes que hacen un trabajo pastoral impresionante, que están junto al pueblo, ¿no? Pero no existe un censo, por llamarlo de alguna manera, de estos jerarcas de la Iglesia Católica y de sus excesos, de su vida de lujos. Bueno, porque hoy nos damos cuenta de Norberto, que ya en algún momento tú nos dabas una idea en tus libros, ya hay algunas fotografías que documentan precisamente esa vida de excesos. De estrella de Hollywood que tiene. Pero pues si está Norberto, debe de haber Pancho, Pedro y Miguel detrás de él. Me encanta esta oficina, Vicente. Permíteme decirlo porque pasan los pájaros. Estoy fascinada con tu vista. Es una oficina hermosa. Lo pueden ver prácticamente, ¿verdad? Si están viendo el programa o solamente escuchando. Cuando gustes. Gracias. Ojalá que vengas más seguido y que nos acompañes aquí. Por supuesto. Mira, lo que yo pienso es que Marcial Maciel hizo el daño que hizo, terrible, a cientos de niños, porque Norberto Rivera lo protegió. O sea, aquí estamos hablando de un depredador sexual, como bien dijo nuestro colega, pero también de un depredador sexual que fue protegido y encubierto. Entonces, es la misma responsabilidad. Por eso quiero mencionar antes de responder a tu pregunta. Y claro, o sea, no hay una fiscalización del Gobierno de México desde la Secretaría de Gobernación. Tú sabes que ahí es donde tienen una dirección, en donde supuestamente analizan todo el tema de las religiones y en particular la religión católica, que es la religión mayoritaria de México, ya no la única. Hay religiones cada vez más poderosas, precisamente porque la religión católica ha cometido errores terribles. Entonces hay un éxodo de católicos, podemos hablar ya de eso. Y muchos están yendo, bueno, con los cristianos, evangelistas, distintas religiones, y es legítimo. O sea, ya no se puede decir el 99% son católicos de los mexicanos, no. Ya estamos hablando de un 80, de un 75. Imagínate el éxodo que eso ha significado. Y precisamente por esta ostentación de riqueza de la jerarquía católica que sigue en su torre de marfil mientras hay un pueblo hambriento, sediento y empobrecido. Qué bueno que lo mencionas, porque más de uno de esos que se dan golpes de pecho, que nos están viendo y escuchando en Sin Censura, son de esos que dicen, ¿cuánto se van a llevar ustedes a su casa de los centroamericanos? ¿Por qué si nos dicen, para nosotros tienen esas expresiones, por qué no le van y le preguntan a un Norberto Rivera Carrera cuántos hermanos centroamericanos ha albergado en su lujosa residencia de la que estamos hablando? No se vayan a ofender. Ya ve que si no lo saco se me hace cáncer y yo soy muy mal pensado. Pero creo que es aún, y guarden esta frase, la dijo Vicente Serrano, y lo que digo con la boca lo sostengo con los pantalones.
te asustes, no te asustes. No te asustes, San Juana. Ya iba a decir no. Mira, es aún más encabronante. Es aún más indignante, vergonzoso, que alguien desde la fe, como diría Arjona, que Jesús odia al pastor que se hace rico con la fe. Es más indignante que desde la fe vivan de esa manera, incluso, y me van a criticar por lo que voy a decir, que los políticos corruptos. Así los es. políticos corruptos, sabes que de alguna manera tejen una red, se protegen entre sí, hay un trabajo de alguna manera en ir tejiendo esta red, pero los otros con toda la impunidad, Claro. y por la fe hacen estas Sí, tremendo. tonterías. O sea, son príncipes que desayunan manjares, ¿no? Y que a mitad de mañana se van a jugar golf con los millonarios. En el caso de Juan Sandoval Íñiguez, el cardenal de Jalisco, que es ultraconservador, homófobo, misógino, o sea, tiene tantas cosas, ¿verdad?, que sería imposible nombrarlas todas, todos estos defectos tan terribles y tan poco humanistas, ¿no? Él tiene incontinencia verbal y la hemeroteca, la hemeroteca está llena de joyas de sus dichos terribles, ¿no? Contra las mujeres, contra los homosexuales, contra los niños. Es un odio generalizado, y me ¿no? acuerdo cuando el panismo gobernaba Jalisco y que Emilio le daba aquellos chequezotes. Hombre. No sé, Claro, a sí, Sandoval sí. Íñiguez. Para eso sí son buenos, para recibir el dinero de los políticos y para luego fomentar el voto hacia esos partidos políticos, porque por algo Jalisco es conservador, bueno, lo era, hasta en términos políticos, y hasta hace poco cambió el gobierno, ¿no? Déjenme cambiar de tema. Grábeme, mi